Corriente eléctrica y circuitos. Presentado por Héctor Ángel Zamora Rodríguez, María Fernanda Pérez Cortés, Ingrid Tatiana Morales Forero, del grado 1102, presentado a Marta Patricia Giraldo. Corriente eléctrica. Llamamos corriente eléctrica a aquella magnitud física que nos indica la cantidad de electricidad que recorre un conductor durante una unidad de tiempo determinada. ¿En qué consiste? La corriente eléctrica consiste simplemente en el movimiento de los electrones y los efectos que este movimiento produce en un conductor, en el aire o en el entorno. Tipos de corriente eléctrica. La corriente continua es un tipo de intensidad eléctrica que se caracteriza por no cambiar de sentido con el correr del tiempo. Corriente alterna. La corriente alterna es aquel tipo de corriente eléctrica que se caracteriza porque la magnitud y la dirección presentan una variación de tipo cíclico. Corriente alterna. La corriente alterna. Circuitos. Un circuito es un elemento compuesto por diversos conductores y por el cual pasa la corriente de electricidad. Lo habitual es que el circuito cuente con dispositivos que producen o consumen esta corriente eléctrica. Tipos de circuito. Circuito de un receptor. Son aquellos en los que solo se conecta el circuito a un solo receptor, lámpara, motor, timbre, etc. Veamos un ejemplo de un circuito de una lámpara. Circuitos en serie. Los receptores se conectan uno a continuación del otro, el final del primero con el principio del segundo, y así sucesivamente. Veamos un ejemplo de dos lámparas en serie. Circuitos en paralelo. Son los circuitos en los que los receptores se conectan todas las entradas de los receptores unidas y todas las salidas también. También se unen por otro lado. Veamos el ejemplo de dos lámparas en paralelo. Circuitos mixtos. Son aquellos circuitos eléctricos que combinan serie y paralelo. Lógicamente estos circuitos tendrán más de dos receptores, ya que si tuvieran dos estarían en serie o en paralelo. Veamos un ejemplo de un circuito mixto. Preguntas tipo IFES. Primera, ¿qué es la corriente eléctrica? A. Es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. B. Es una forma de llegar a las casas. C. Corriente de intensidad constante en la que el movimiento de las cargas siempre es en el mismo sentido. Segunda, ¿qué es corriente continua? A. Es el flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distintos potencial, que no cambia de sentido con el tiempo. B. Es habitual, común o frecuente, que ocurre o se hace a menudo. C. Es el movimiento de los electrones y los efectos que ese movimiento produce en un conductor, en el aire o en el entorno. 3. ¿Qué es un circuito? A. Es un dispositivo con dos o más terminales en el que puede fluir interiormente una carga. B. Es una red eléctrica que contiene al menos una trayectoria cerrada. C. Es un hilo de resistencia despreciable. Cuarta, ¿qué es un circuito en serie? A. Es un circuito donde todos los componentes coinciden entre sus terminales. B. Son componentes análogos y digitales. C. Es una configuración de conexión en la que los bornes o terminales de los dispositivos se conectan secuencialmente. 5. ¿Qué es un circuito mixto? Es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. B. Es una combinación de elementos conectados en serie y en paralelo. C. Es el flujo de portadores de carga eléctrica. Created using Powtoon.